Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio con activistas del Núcleo Milenio DISCA, Agendas y Luchas de la Discapacidad en Chile. Soy Juan Pino Morán, investigador principal de DISCA y académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Durante esta jornada nos acompañará Tamara Ainsin, intérprete de lengua de señas, quien facilitará la comunicación con la comunidad sorda. Además, contamos con un sistema de subtitulado automático en pantalla. Antes de iniciar, indicamos que este conversatorio está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de nuestro núcleo DISCA durante los próximos días. Le damos la bienvenida a los y las activistas con quienes tendremos la conversación, principalmente a Olga Balboa, quien es presidenta de la Asociación Comunal de y para Personas con Discapacidad de Concepción y dirigente de la Asociación Regional Defensa de la Discapacidad del Biobío. Del mismo modo, saludamos a Jimena Luna, quien es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Vida Independiente de Chile. Es ingeniera civil industrial, con mención en informática de la Universidad de la Frontera y trabaja actualmente como coordinadora de proyectos del CTI de la UC y CIAPAD de Chile. Del mismo modo, saludamos a Jaime Ramírez, quien es presidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad CONADIS y parte del Consejo de Expertos por Experiencia del Núcleo Milenio DISCA. Además, es docente de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. También es facilitador para Chile del grupo de trabajo de Claxo sobre estudios críticos de la discapacidad. Finalmente nos acompaña César Rodríguez, quien es presidente de la Fundación Pitachi, consejero nacional de Senadis y tesorero de la Federación Nacional de Organizaciones de y para la Discapacidad, FEDICH. Además, es un destacado activista de la discapacidad, nominado 4 veces al Premio Nacional de Derechos Humanos que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y fue coordinador general de la Marcha del Día Internacional de las Personas con Discapacidad del año 2019. Para introducir esta conversación con nuestros invitados, es importante tener en cuenta que el surgimiento del activismo y del movimiento asociativo de las personas con discapacidad a nivel internacional nace pasada la segunda mitad del siglo XX, donde las organizaciones comenzaron a interpelar la comprensión caritativa, cristiana y rehabilitadora hacia las personas con discapacidad. En Chile, el movimiento asociativo con un cariz político tiene un par de décadas de mayor movilización y que propone un cambio de paradigma, el cual busca impugnar la hegemonía cultural sobre las representaciones sociales hacia las personas con discapacidad como sujetos pasivos, infantiles, asexuados y necesitados de asistencia, entre otras. Sin embargo, en esta última década identificamos con mayor incidencia y fortaleza lo que podríamos denominar como un movimiento social de la discapacidad. Este movimiento se mueve en un doble sentido de la palabra, parafraseando a Judith Butler, como un movimiento del cuerpo y como un movimiento político, lo cual le otorga un carácter encarnado y reivindicativo, que busca erradicar la desmedicalización de la vida cotidiana, la desinstitucionalización y la despatologización de los cuerpos y sus experiencias. En esta serie de propuestas confluyen miradas sociopolíticas diversas, propuestas artístico-culturales, expresiones desde la disidencia sexogenérica y aportes intelectuales desde las propias personas con discapacidad. Para el Núcleo Milenio DISCA es muy importante mantener un diálogo con el activismo y los movimientos sociales de personas con discapacidad en Chile y el mundo, ya que uno de sus objetivos es visibilizar y conocer la participación política de las personas con discapacidad, así como las barreras que enfrentan. Pero sobre todo, pensar en construir alianzas que permitan transformar la academia y el mundo social en general. Esto es particularmente sensible e importante para instalar una investigación emancipadora, que, como dice nuestra directora, se investigue con las personas con discapacidad y no sobre las personas con discapacidad. Por eso incorporamos una mirada de los derechos humanos, el respeto a la diferencia y el orgullo a la diversidad. En este marco, y para abrir la conversación, surgen las primeras dos interrogantes. Desde sus trayectorias personales y colectivas, ¿qué avances y retrocesos se identifican en los derechos humanos de las personas con discapacidad en Chile? Para responder a esta pregunta, dejaremos en primera oportunidad a Jimena, luego continuará Jaime, César y Olga. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación a este webinar, compartir también con diferentes activistas que
nos hemos conocido también en esta trayectoria a lo largo de los años. A partir de esta pregunta que nos hace Juan de mi trayectoria personal, el activismo para mí parte cuando estaba en la universidad y formamos una de las primeras, diría, agrupaciones de estudiantes con discapacidad en educación superior allá en la Universidad de la Frontera. Y en esos tiempos, hablo del año 2004 aproximadamente, las personas, y mucho antes también, las personas con discapacidad ingresábamos a la educación superior en muy baja proporción y frecuencia, y entrábamos por vía regular. Había muy pocos casos muy excepcionales en cuanto al acceso vía cupo reservado, por ejemplo. Y yo creo que a partir de las luchas colectivas en diferentes universidades que eran demandadas por diferentes estudiantes, que entrábamos y nos encontrábamos muchas veces con tremendas barreras, tanto curriculares, de acceso a la información, de acceso a la infraestructura, ¿cierto? De modo que estas demandas estudiantiles se fueron manifestando a las autoridades y se fueron también siendo escuchadas de alguna manera por las instituciones públicas, generando programas en torno a la educación superior. Y creo que ahí ha habido un avance importante. Hoy día podemos ver que existe una red nacional de educación superior. Hay muchas universidades que tienen y han instalado en los últimos años oficinas para la atención a la diversidad en las universidades o institutos. También podemos ver cómo ha evolucionado el sistema de acceso universitario, donde el DEMRE, ¿cierto?, dispone una gran diversidad de formatos y ajustes razonables para rendir las pruebas de educación superior. Creo que ahí siempre hay brechas, por supuesto. Acá también, cuando escuchaba la pregunta, efectivamente hay avances, pero siguen existiendo como brecha para alcanzar un ideal en cuanto a educación en este caso. Creo que retrocesos, o más bien, como que ha costado un poco instalarlo como discusión, creo que es el derecho a la vida independiente desde el artículo 19, que es de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que las personas conozcan más sobre lo que significa la autonomía, la autodeterminación y la vida independiente. Para instalar esto, yo creo que es súper necesario también que se generen políticas que garanticen una triada que facilita, ¿cierto?, el ejercicio de la autonomía, que es la accesibilidad, los apoyos tecnológicos y la asistencia personal. Y espero, y con esto termino, que el tema de la asistencia personal sea incluida, ¿cierto?, dentro del Plan Nacional de Cuidado y en las políticas que tengan que ver con favorecer la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. Pero aquí también el desafío es que nosotras mismos, como personas con discapacidad, que tenemos ciertas necesidades, podamos también hacer estas demandas. Y por eso también es que creamos la Fundación Vía Independiente hace 3 años, somos una fundación muy pequeña que aboga en el fondo por este derecho que está consagrado en el artículo 19. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Jaime. Hola, buenas tardes a todos. Me disculpo desde ya por mi voz, estoy sumamente resfriado, pero estamos acá conversando. Referente a la pregunta que hizo Juan, yo diría que lo primero que tendría que decir es que para poder seguir la trayectoria de los avances que ha tenido el movimiento de discapacidad en Chile, definiría al menos como yo entiendo la discapacidad primero. Y es la definición clásica de Mike Oliver, que es básicamente
la exclusión social de la corriente principal de la vida de las personas que tenemos algún tipo de deficiencia. Y en ese mismo sentido, yo creo que sin duda las personas con discapacidad hemos ido ocupando espacio consistentemente en la corriente principal de la vida, hoy en Chile. Y me parece importante mencionar, y es loable y es lo importante de este conversatorio un poco, que esa pega ya la han hecho activistas que vienen antes que nosotros, como Olga o como el mismo César, que efectivamente la trayectoria de entrar a la corriente principal de la vida, por tanto, reducir las barreras discapacitantes, ha sido un empuje muchas veces personal de las propias personas con discapacidad de atreverse, muchas veces en contra de lo que la misma familia indica, pero yo creo que sin duda ha habido un avance que no se puede desconocer respecto a copar los espacios de discusión pública a todo nivel. Ya la Jimena decía educación superior, uno podría pensar en trabajo, aunque uno, bueno, eso es discusión de otro talante, pero yo creo que la ley de inclusión hoy, los datos demuestran que deja mucho que desear, digamos, pero eh, en cuanto a la educación superior hay un avance, en cuanto a la politización del mismo movimiento hay un avance sustantivo de dejar de pensar en la discapacidad como un aspecto de la caridad que durante tantos años ha sido patente en Chile. Creo que eso ha ido avanzando a ser dejado atrás, digamos, por los mismos jóvenes con discapacidad. A propósito de esta pregunta, yo tengo 30 años y sin duda cuando uno piensa eso, a uno le costó un montón eh, acceder a la educación secundaria, a la educación primaria, y hoy los niños tienen eh, sin duda más apoyo. Pero yo diría que, y pasando al otro lado de la pregunta, digamos, más que retroceso, eh, tenemos cosas pendientes y preocupaciones. Cosas pendientes, yo diría, es incorporar a los niños con discapacidad al proceso de discusión de la propia discapacidad. Hay muy poco de conversación de qué opinan los niños con discapacidad. Algunos pensarán, los niños son muy chicos para poder opinar respecto de qué es lo que requieren. Yo soy un firme convencido de que un niño puede efectivamente darse a entender lo suficiente como para que nosotros podamos interactuar profundamente con él. Es responsabilidad de nosotros darle el espacio para que eso ocurra, digamos. Otro elemento que me parece preocupante y esto sin duda eh, tiene que ver con discapacidad, es a mi modo de ver el retroceso civilizatorio que se ha tenido incluso en materia de discapacidad en los últimos meses. Eh, Prueba de ello el resultado de la última elección. Yo de verdad veo con cierta preocupación y con mucha vigilancia que el proceso constituyente contemporáneo pueda ser eh, una preocupación más que un avance para la emancipación de los derechos de las personas con discapacidad. Y no me puedo explayar mucho en eso porque creo que ya me pasé en el tiempo. Así que lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Jaime. Le damos la palabra también ahora a César.
Buenas tardes a todos y a todos. En lo personal, había decidido dar un paso al costado en estas cuestiones de índole más masivo. Y había decidido aquella cosa porque creo que hay que darle el paso a los jóvenes, entendiendo por ello que los jóvenes habían asumido su responsabilidad en, en seguir la senda que algunas otras personas han trazado por tantos años. No me voy a detener a hablar de quienes ya no están con nosotros, pero creo que Olga va a conseguir conmigo y que nosotros no hemos inventado la rueda en esto. Son demandas que vienen de gente mayor que nosotros, o a veces menores, pero que ya no están con nosotros y que efectivamente se han ganado espacio. Claro que se han ganado espacio. Hemos avanzado, sí, yo diría que sí, sobre todo a partir de la Convención Internacional. Pero el problema está ahí, en que efectivamente, al menos Chile lo ratifica en 2008, pero eso no ha tenido la bajada. Y aquí la gente común y corriente y todos nosotros, las personas con discapacidad, estamos luchando cada día, y todos los días me atrevería a decir, para que se cumpla. Y la convención no se cumple. Tenemos leyes, o sea, aquí se ha avanzado en términos legislativos en varias cosas, pero creo que más que retroceso hemos tenido un estancamiento de cuestiones de esa índole. Entonces, eh, bajo mi perspectiva, redundar más en aquello sería tiempo perdido, porque creo que todos y cada uno de los que están aquí, de una u otra manera, han sido parte de lo que se han dado en esta ruta y que están conscientes que efectivamente hay avance en la educación. Claro que hay avance en la educación, por supuesto. Yo tengo 60 años, tengo el doble de edad de Jaime. Entonces, efectivamente, cuando yo me eduqué, no estaban las condiciones que están ahora. No existían las condiciones cuando, seguramente acá menos que yo, pero no teníamos las mismas condiciones que hay ahora para los niños y niñas, para que puedan estudiar. Entonces, y con esto a lo mejor me voy a echar gente encima, como siempre, pero solo existían escuelas especiales. Entonces, la gran mayoría de los niños y niñas no podían escoger el liceo o establecimiento educacional donde iban a estudiar, sus padres tampoco. Entonces, era el colegio, punto, no había más. En las universidades solo habían ciertas carreras que podían estudiar las personas con discapacidad. Uy, claro que se ha avanzado, sería una torpeza ignorar aquello, pero creo que hay un estancamiento, un profundo estancamiento, y es esta sociedad, y me voy a incluir dentro de ella, porque que no permite avanzar, porque efectivamente Chile es un país de doble discurso, es un país donde en lo privado decimos una cosa y en lo público hacemos otra. Entonces creo yo que es un país poco consecuente, podría llamarlo así, porque efectivamente se legisla, y, pero ahí queda. Lo último, la ley de autismo. Bajo mi punto de vista, claro, para las personas con autismo, sus padres y toda su familia, es una gran batalla que han ganado. Pero bajo mi punto de vista, es una ley sin presupuesto. Como todas las leyes en este país, pues hacen leyes y no tienen presupuesto para poder llevarlas a efecto. Entonces, finalmente, las personas con discapacidad seguimos en lo mismo. Hay que ir a hablar, oiga, fíjese, y hablar con las autoridades, en el fondo, buscando para que podamos entrar en cualquier lado, en educación, en trabajo, en salud, en todo lo que nos envuelve. Entonces, bajo mi punto de vista, esto tiene que tomar nueva fuerza, tiene que tomar nuevos aires. Los jóvenes tienen que hacerse cargo ya pronto de esto, pero de verdad, o sea, yo no, o sea, me meto en las redes sociales, veo redes sociales, pero no soy
un defensor acérrimo de ellas, porque, no sé, en Facebook tengo 5.000 o 6.000 amigos, no sé, pero miro para el lado y tengo los mismos 4 que tengo hace 40 años. Son compañeros de colegio y que nos vemos seguido. Entonces, esas relaciones voy a decir, de amor y odio con las redes sociales, no sé si será tan efectiva como para cambiar la visión nuestra en esta sociedad, para que finalmente podamos avanzar. Entonces, esas son las cosas que a mí me siguen haciendo ruido. Y voy a continuar por el camino que siempre he tenido, el camino del diálogo. Creo que el diálogo es la única forma en que podamos avanzar. Diálogo con presiones, obviamente, pero dialogando. Y es ahí donde, insisto, los jóvenes tienen que tomar esta batuta, pero tienen que ser líderes positivos, tienen que ser líderes que de verdad tengan respaldo y no sea un papel que tenga un listado de personas que sea respaldo de verdad para acciones reales, concretas, precisas, concisas. Entonces yo creo que se ha avanzado, pero estamos estancados. Eso por el minuto. Muchas gracias, César. Le damos la palabra a Olga. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos quienes nos he saludado. Agradecerte, Juan, por la invitación a este conversatorio que en realidad apunta un poco a lo que siempre como dirigente uno pretende que la sociedad también se haga parte de esto, como son ustedes, no solamente las personas con discapacidad, sino que también los futuros profesionales que están en la universidad en este momento. Bueno, en relación a mi experiencia, yo quiero decirte que mi lucha comenzó primeramente con la familia. Yo soy de una época mayor todavía que la que está César, aunque a veces no parezco la edad que tengo, pero yo comencé mi lucha con la familia, porque la familia, el quererte mantenerte en la casa para que nadie te haga daño, para que nadie te mire raro, para evitar esas cosas, prácticamente te aísla. ¿Ya? Entonces, yo comencé mi lucha personal con mi familia, con mi padre, pero conversando y diciéndole lo que yo quería para un futuro. Entonces, y ahí fue dándose, digamos, todos los cambios después, cuando ya vino la primera Teletón, eso me motivó mucho más a salir a la calle o a salir a conversar, a ver qué otras personas con discapacidad existían, pero para cambiar un poco el tema del asistencialismo y de la mendicidad que existía en ese entonces. Yo cada vez que salía al centro con mis padres, porque yo vivía en un barrio, soy hija de un obrero municipal de escasos recursos, en un barrio donde nunca hubo veredas, siempre calle y barro y agua. Entonces, cuando salía a los centros siempre me veía a las personas con discapacidad mendigando. Entonces a mí eso me dolía. Y comencé, dije, pero ¿cómo podemos cambiar esto? Precisamente uniéndonos. Así que llegué a preguntar qué organización había. Estaba el Gran Esperanza de Concepción, que es un club deportivo que hacían deporte las personas con discapacidad, y yo en el colegio, siendo eximida de todo lo que era educación física, comencé a hacer deporte. ¿Ya? Y ahí ya me comencé a dar cuenta que sí se podía, que había más personas con discapacidad que estaban haciendo deporte, pero que dejaban de lado otras cosas, como era la parte social, la educación, la alimentación adecuada para un deportista, el tener un trabajo, el tener una casa digna. ¿Ya? Entonces yo me preocupé de lo social y de ahí comencé mi lucha por esto y creamos la Asociación Comunal de ahí para personas con discapacidad, a la cual yo ahora presido junto con otros dirigentes, y comenzamos a hacer el movimiento acá en la región, primero en la provincia de Concepción, y logramos crear el primer departamento de la discapacidad en ese entonces en la Municipalidad de Concepción, con buenos profesionales. Ahora hay un montón de profesionales trabajando en eso. Y así sucesivamente creamos la Red Provincial de la Discapacidad, donde también a la gente empezamos a visibilizarla, primeramente visibilizarlo de lo que somos capaces, no de lo que no podemos hacer, o lo que nos preocupa, digamos, en que no lo voy a poder hacer bien, más rápido, más perfecto, ¿me entiendes? Entonces era visibilizar la mirada distinta de una persona con discapacidad. No como la que mostraba la Teletón, que solamente eran niños que tenían que tenerle, no sé, prótesis y con eso era rehabilitación, no, porque de la rehabilitación después, ¿qué? Entonces comenzamos a trabajar, como les digo, acá en la región, y
tomaron contacto muchos chicos de la universidad, incluso llegaron personas con discapacidad de la universidad, cosa que yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad. Pero mi lucha, que sigo constantemente, a veces, bueno, no me lo podía haber permitido, a lo mejor, no sé. Eh, y ahí ya fui conociendo más personas con discapacidad y les pedí que por favor se unieran a este movimiento, que necesitábamos un cambio y que ustedes como profesionales, les decía yo, ustedes tienen más posibilidades que nosotros, porque donde yo comencé a organizar, que eran gente que apenas sabían leer y escribir, ¿cierto? Y muchas personas con discapacidad que les costaba ir a las reuniones porque los papás no les permitían, que te puede pasar algo, que no tenés micro, que te puedes caer, o sea, todo lo que ustedes se imaginan, el tema de como la autoprotección demasiado, la sobreprotección de los padres, ¿ya? Y yo le empecé a decirle a mi padre lo mismo, o sea, yo tengo que aprender a caerme, tengo que aprender a tomar la micro, tengo que aprender a llegar al centro, tengo que aprender a conversar con los demás, a comunicarme con los demás. Entonces, y de ese punto de vista fuimos armando todo este movimiento, y en el tema colectivo, yo creo que nosotros como región comenzamos a ver que antes yo no tenía, cuando comencé con mi movimiento no había ley, no había nada, no había absolutamente nada. En la Municipalidad de Concepción no había nadie que se ocupara del tema de la discapacidad. Entonces comenzamos a crear esas instancias y después, ¿cierto? Comenzamos a ver cuando se creó la ley, la 20.422. O sea, analicemos la ley, cuando ya teníamos formado la parte regional. Se analizaron las leyes, se vieron realmente algunas cosas que no iban a ser efectivas, producto de que aquí en Chile hay una cultura política o legislativa que se crean leyes, pero como decía César, no están los recursos, no están los fiscalizadores que fiscalicen que esas leyes se cumplan. Entonces, creamos esta Corporación Defensa de la Discapacidad del Biobío, y ahí nosotros comenzamos ya a presionar. Y creo que los avances que hemos logrado en la región también salpicó, digamos, una cosa así a la otra región a nivel nacional, porque dentro de toda esta propuesta de avances que nosotros solicitamos estaba el tema de la glosa presupuestaria, la modificación para lo que es ayudas técnicas, porque ustedes saben lo que significa poder postular una ayuda técnica. O sea, la ayuda técnica no es un derecho en este minuto, es una postulación. Y si están los recursos, te la aprueban, y si no, tienes que quedarte donde estás o andar con tu prótesis en condiciones que te va afectando más tu calidad de vida. Entonces, pero también logramos cupo de proempleo. ¿Y sabe qué es lo que nos damos cuenta? Nos dimos cuenta de que las personas con discapacidad no se creían el cuento que podían trabajar. Tuvimos que cambiarle el switch. Oye, tú no puedes estar todo el tiempo, toda tu vida dependiendo de tus padres o de los demás. Entonces, pero nos encontramos que la mayoría que quería trabajar no estaba capacitado para trabajar, ¿ya? Y la mayoría son gente que no tienen, como le digo yo, educación, mayor formación, pero logramos cupo de proempleo y eso todavía se mantiene y esperamos que se fuera aumentando. Y también logramos en la parte laboral estos cupos de FOSIS, un emprendimiento que el gobierno regional aprueba las platas y se financian emprendimientos para personas con discapacidad o para alguna familiar o cuidador, ¿cierto?, que depende económicamente de esta persona. Pero ahora este año lo vamos a mejorar y yo soy parte de ese directorio público-privado que maneja todas estas cosas. Entonces vamos a mejorar este asunto, porque siempre se puede mejorar, se puede perfeccionar. Todo es perfectible, todo es mejorable. Lo mismo con el tema del proempleo, también vamos a ir cambiando, mejorando algunas situaciones. Y lo otro que a mí me preocupa en realidad, yo creo que en el tema colectivo, nosotros llegamos con un punto, había mucha gente que participaba después que se lograron las cosas, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que estamos retrocediendo, pero hago una autocrítica, ¿ya? Con las personas con discapacidad en la región. No sé si se acostumbraron a que el dirigente que nosotros llevamos la batuta, le entregamos la solución a lo que ellos querían momentáneamente y no se han dedicado a dignificarse como persona, a mirar más allá de una proyección de su discapacidad, ¿ya? Entonces, con el tema de la pandemia y con el tema de lo que está pasando, la inseguridad, nuevamente las personas con discapacidad
como que se encerraron en sus casas. No voy a decir en su, digamos, en su momento de confort, no, estoy yendo yo creo que en el fondo de protección, en el sentido de que no le puede pasar nada, que lo pueden asaltar. Con el tema de la pandemia, hasta las mamás querían no salir porque si no contagiaban a sus hijos. Entonces se creó un tema de hay que fortalecer la autoestima de las personas. Entonces creo yo que como colectivo, soy también parte de este colectivo nacional que por mi condición de ahora de cuidadora de mi hermana me ha permitido un poquito alejarme de eso, pero sigo activa acá. Se han creado algunas mesas pero, de trabajo, pero yo pienso que aquí falta más jóvenes que se vengan a comprometer a tomar la bandera de lucha de los que ya hemos luchado y que en algún momento prácticamente no vamos a tener la actividad, qué sé yo, la salud, para poder, la movilidad para poder hacer las cosas, porque como dice César, si usted no lleva la demanda a las autoridades, no se conoce, nadie hace nada. Nadie hace nada. Entonces ahí hay un egoísmo en la sociedad, que siempre se mira por lo que me afecta a mí, no lo que le afecta al otro. Yo el otro día, no sé si ustedes vieron en la televisión, en los medios de comunicación, el biotren, cómo lo ocupaban el espacio, que son dos vagones para personas con discapacidad en silla de ruedas, y se lo ocupaban personas que no tenían discapacidad, y no les daba lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo con la sociedad, de seguir visibilizando, pero también del respeto que tiene que haber hacia todas las personas, y sobre todo las personas con discapacidad, y por favor hacer un trabajo con los padres, la familia, para que también le comiencen a entregar libertad a los hijos, ¿cierto? Porque la vida, yo le digo a los papás, la vida nadie la tiene comprada, así como que no, yo voy a durar hasta que mi hijo esté grande o cuando ya mi hijo muera o mi hija muera. Entonces, todas esas cosas, toda esa cultura de la discriminación, de la exclusión, del aislamiento, yo siento que el mayor obstáculo está en nuestros seres queridos, en nuestras familias, ¿ya? Y posteriormente, obviamente, en todo nuestro entorno, nuestro barrio, nuestros amigos, nuestros compañeros, qué sé yo. Así que yo creo, pienso que hay cosas como colectivo que podemos hacer, y lo peor que pudiera pasar es que retrocedamos. Pero sí, lamentablemente, en la participación acá en la octava región hay retroceso. Pero hay varios factores que lamentablemente uno ya por tanta experiencia sabe cuando las autoridades quieren dividir los movimientos sociales, cuando les gusta o les beneficia que no estén tan activos, ¿ya? Eso no sé si pueda, dentro de lo que mi experiencia puedo contar. Nosotros acá como asociación comunal o como corporación tenemos a nuestro presidente enfermo que ya no puede seguir, estamos en el proceso de la elección de un nuevo directorio y en eso estamos. Eso, Juanito. Muchas gracias, Olguita, por tus reflexiones. También gracias a todos por este breve análisis histórico también que han podido hacer de sus trayectorias personales y colectivas. Me gustaría que nos detuviéramos o que nos fuéramos también a la coyuntura política actual, considerando los resultados de la última votación y el ascenso de la extrema derecha en los espacios de la toma de decisiones. Y ahí me gustaría preguntarles qué rol deberían jugar las personas con discapacidad en el proceso constituyente actual y cómo lo comparan con el proceso anterior. Partimos con Olga, luego Jimena, Jaime y César. Mira, Juan, yo diría que deberíamos comenzar primero que este proceso de la segunda proceso, digamos, constituyente, aquí nadie ha hablado de los expertos. Aquí los expertos son intocables o son, no sé, porque pienso yo, ¿quién sabe en este minuto si los expertos van a considerar el tema de discapacidad? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿ya? Y va a haber una forma de decir, oye, no, ¿sabe qué? Yo prefiero estar con los expertos a lo que está ahora creado con esta constitución, con estos consejeros constitucionales, que los veo en realidad por su cultura que tienen ellos, por su forma de hacer política. Lo encuentro bien difícil que podamos romper con el tema del asistencialismo con la gente de extrema derecha. Yo se lo digo por experiencia, porque cuando nosotros comenzamos nuestro movimiento, estaba la derecha en el gobierno. Y nosotros vimos muchas miradas, muchas palabras. Ay, pero ustedes pueden hacerlo, ay, ustedes pueden trabajar, ustedes pueden estudiar, pueden hacer sus cosas solas. Entonces, yo lo veo bien difícil en ese aspecto, pero pienso que el único punto sería
que nosotros podamos incidir en que los expertos nos escuchen, porque los expertos en discapacidad, en derecho, con dignidad para las personas con discapacidad, somos quienes vivimos la discapacidad y quienes vivimos la exclusión permanentemente en todas las áreas. Así que creo yo que sería ideal que, no sé, colectivamente a nivel nacional, ojalá pudiéramos lograr un movimiento en que podamos tener incidencias con estos expertos. Y en relación a el constituyente anterior, claro, era más democrático, pero tampoco habían personas con discapacidad que nos representaran. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque yo siento que incluso la franja política que se hizo, hubieron muchas personas con discapacidad que fueron utilizadas para salir de la franja. ¿Ah? Pero en realidad no hubo compromiso, no hay compromiso, no hay mayor compromiso. Entonces, hay una utilización o querer utilizar, como lo han hecho también con los ancianos, con los adultos mayores, sobre todo la derecha, diciendo que no, necesitan una jubilación digna, pero más allá de palabras. Entonces, yo no veo mucho interés ahora. La constitución anterior, los constituyentes igual dieron motivos para que la gente no creyera, porque los cambios profundos, los cambios de repente demasiado, asustan. Entonces tiene que ir por procesos. Y la constitución de este país tiene que cambiarse, sí o sí, pero con quienes vivimos la discapacidad, en este caso, con los expertos que vivimos nosotros. Eso es como mi visión que yo tengo. Ojalá que resulte y que podamos incidir. Ojalá que alguien nos escuche. Eso, Juanito. Gracias, Olga. Bueno, respecto a tu consulta, Juan, efectivamente, yo creo que aquí hay un retroceso importante. Efectivamente, para sostener los derechos sociales y poder proyectarnos hacia garantizar nuestros derechos de personas con discapacidad, en lo que se ve el panorama actual del nuevo Consejo Constitucional. En el proceso anterior, de hecho, con mucho esfuerzo de activistas con discapacidad, se logró finalmente que las listas pudieran llevar un 5% de sus personas que iban en las listas fueran personas con discapacidad. Finalmente fue solamente una persona electa, ¿cierto?, de los 151 que hubo el año pasado, una persona con discapacidad a través de esta lista de los 5%. Este año, considerando todos los cambios que conlleva el proceso, no hubo este proceso. Ahí tenemos un tremendo retroceso en cuanto a no considerar a las personas con discapacidad, porque hay que tener en cuenta que para muchos era un proceso forzado incluir a personas con discapacidad, pero esto es súper necesario, generar estos cupos para que exista la representación de un grupo que ha estado históricamente excluido de la participación política, especialmente cargos que son de elección popular. Hoy día el panorama es un poco sombrío respecto a esto, pensando en que precisamente la ultraderecha, quien se opone a todas las demandas que las mismas personas con discapacidad exigimos. Por ejemplo, hace poquito, que a lo mejor esto no tiene mucho que ver con discapacidad como tal, pero sí en general, se estuvo discutiendo el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, ya que sea un aumento gradual en los próximos años. Los únicos que se opusieron fue la ultraderecha en el Congreso. Y eso da cuenta de que no quieren cambios, no quieren garantizar derechos sociales. Y eso afecta directamente a las personas con discapacidad. ¿Ya? Hay una oposición tremenda en este sentido. Han habido también muchos comentarios ahora, después de la misma ultraderecha en relación a indicar que ellos no quieren cambios. Entonces, aquí estamos en un proceso en que tenemos que evaluar también cómo va a quedar
este próximo texto, probablemente un texto constitucional minimalista, ¿cierto? Donde se discutan y se queden plasmados en la nueva constitución cuestiones que tienen que ver con la administración del Estado, probablemente. Y bueno, yo creo que hay que instar a tener una mayor educación cívica, donde las personas con discapacidad también aprendamos sobre nuestros derechos civiles y políticos, haciendo atención también al artículo 29 de la Convención, que utilicemos el voto asistido, que vayamos a votar, pero que vayamos a votar informados también. Yo creo que aquí, además de apelar por los derechos que queremos seguir ejerciendo, también tiene que ver con las responsabilidades que tenemos, y eso tiene que ver también cómo el Estado promociona la educación cívica. Ya es cosa que también la ultraderecha se niega a aprobar que haya educación cívica, por ejemplo, en los colegios. Eso les quiero comentar respecto a esta pregunta. ¿Voy yo o a César? Jaime. ¿Voy yo? Ya. Agradecer la pregunta porque me permite desarrollar lo que dejé a media al inicio. Y es que nos genera mucha preocupación y al mismo tiempo esto nos permite evidenciar que sin duda cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de un tema político. Y es cierto, o sea, está bien que por fin podamos decirlo con todas sus letras, y los datos están a la vista. En el mundo, el 10% de las personas son personas con discapacidad, alrededor de 1.000 millones de personas son personas con discapacidad. Eh, eh, el 70% de las personas con discapacidad está en América Latina, en países pobres, y más del 50% de la población con discapacidad a nivel mundial, su discapacidad es producto de cuestiones que pudieron ser evitadas, como malas condiciones de salud, malas condiciones de vivienda, de acceso a la alimentación, etc. Es decir, la discapacidad está muy fuertemente vinculada a la pobreza. Y digo esto porque hay una cierta preocupación porque quienes ganaron el proceso eleccionario anterior plantean que no hay nada que cambiar o que si hay que cambiar la constitución en la que estamos, hay que actualizar lo que ya hay. Y para personas con discapacidad, eh, sin duda estamos en un amplio proceso de complejidad. Las personas con discapacidad en Chile viven en un amplio contexto de precariedad, al igual que gran parte de la población. Y además dije la palabra retroceso civilizatorio, y lo sigo sosteniendo con esa palabra, del Partido Republicano, del cual pertenece el diputado Johannes Kaiser, por ejemplo. El diputado Johannes Kaiser interpeló al presidente de la República por tener TOC. Y él planteó que el presidente no podía ejercer su cargo de presidente de la República por ser una persona con discapacidad. Si interpelamos la capacidad política de las personas por tener alguna deficiencia, es sin duda un retroceso en nuestros derechos humanos que no cae de eso. Otro elemento bien importante y que nos preocupa, porque también el Partido Republicano lo ha dicho con todas sus letras, es el tema de la interdicción. Como colectivo y como movimiento nacional en general, si hay algo que hemos luchado, sobre todo en la última década, es con terminar con la interdicción. Porque entendemos que la interdicción es
la pérdida de derechos civiles y debemos avanzar a un régimen de apoyo en lugar de algo como la interdicción. Pero el Partido Republicano sin duda está a favor de ese retroceso, como quitarle derechos civiles a los enfermos mentales, como ellos plantean. De hecho, han cuestionado incluso a los mismos parlamentarios, llamándoles de enfermos mentales y que deberían estar interdictos. Es sin duda una preocupación, porque si algo define la democracia es la pluralidad de todos los seres humanos que participan de los estados democráticos. La democracia se define por pluralidad y es precisamente lo que yo entiendo está en cuestión hoy. Que se respete y valore la diversidad que está en nuestro territorio, pero sin perjuicio de eso, digamos, pese a todas esas complejidades, creo y llamo a las personas con discapacidad a participar del proceso, a levantar iniciativas populares de norma que el proceso lo permite, y es algo que como colectivo vamos a hacer. Vamos a utilizar todas las herramientas de participación posibles, como siempre lo hemos hecho, cosa de que cuando sea rechazado o algo así, no sea porque nosotros dejamos de participar. Las personas con discapacidad siempre tienen que empujar hacia las mejores condiciones de vida del colectivo, y que ese avance de las personas con discapacidad sea responsabilidad de las propias personas con discapacidad, y aquellos que quieren frenar esos avances no seamos nosotros. Entonces, llamo a todas las personas con discapacidad a informarse, a participar de los pocos mecanismos de participación popular que va a tener este nuevo proceso, y a apoyar la iniciativa de norma que el colectivo va a empujar. Eso diría. Gracias, Jaime. Le damos la palabra también para que termine César. Ya, yo este último tiempo he estado dándole vuelta a estos procesos que han existido. César, se te escucha muy bajito. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Ahí? ¿Se escucha Ahí bien? un A poco ver. mejor. No sé, debe ser. ¿Ahí sí? ¿No se escucha? Escucha abajo todavía. No sé qué habrá pasado. Ahí sí, ahí sí, ¿sí? ahí César. Ya, Ahí era sí, problema del computador. Mira, en el último tiempo he estado analizando estos procesos que han existido. Efectivamente, gente perteneciente a distintos colectivos, intentamos llegar al Congreso apuntando a un porcentaje de personas con discapacidad que fueran en la lista de los representantes. Sí, efectivamente se logró. Fue una dura lucha, muy dura, créanlo. Lo digo con experiencia porque yo participé de esas reuniones y conversaciones. Y no salió ninguna persona con discapacidad electa, porque la canción no fue por discapacidad. No, fue una casualidad. Ella no fue electa por ser una persona con discapacidad. La señora Cancino fue electa por casualidad. Y que alguien me lo desmienta, porque yo tengo datos duros. Entonces, y comenzar diciendo que desafortunadamente la participación política de las personas con discapacidad es escasa o nula. Y lo digo sin mucho preámbulo porque realicé elecciones anteriores de concejales, de alcaldes, de un montón de personas. Y la verdad es que las personas con discapacidad no votan por sus pares. No votan por sus pares.
Hay muy pocos concejales electos que son personas con discapacidad, muy pocos. Entonces, yo creo que las personas con discapacidad no confían en el otro con discapacidad. Así, abiertamente, no confían. Por ejemplo, los comunistas votan por comunistas. La derecha vota por la derecha. Jamás van a votar cruzados. En cambio, las personas con discapacidad no votamos por los pares. No. Tendríamos más concejales. Tendríamos más, al menos más concejales. Y no hay. O sea, son muy pocos los concejales con discapacidad que hay. Entonces, si las políticas no las hacemos desde la comuna, desde lo más chico que tenemos, o sea, imagínense llegar al Congreso. Tenemos ahora en el Congreso, hay 2 personas con discapacidad. Una senadora y un diputado. Entonces, perdón, la senadora, ay, se me olvidó el nombre, la senadora Campillay, no fue electa por ser una persona con discapacidad. La señora Campillay fue electa producto del estallido social y que fue conocida, pero no fue electa por ser una persona con discapacidad. Ella está recién aprendiendo a ser una persona con discapacidad. Ella hace poquito tiempo, desafortunadamente, quedó con una secuela que es una persona con discapacidad. Entonces, su posición tampoco, y el diputado Undurraga, que también es diputado, ¿cierto? Diputado de la República, él tampoco va por la discapacidad, él fue porque es Undurraga y hizo su trabajo en el distrito como diputado, pero no en representación o dando cuenta que son personas con discapacidad. Entonces, como que, no sé, o le tenemos miedo a la palabra discapacidad, que no queremos asumir que efectivamente podemos tener roles políticos, ¿cierto? Y que además, bueno, es que hablar de participación política, la gente asume que uno tiene que ser militante de un partido, y no es así. Entonces se confunde la persona común y corriente confunde los roles. Cuando dice uno es activista político o es un activista o queremos hacer política pública que en discapacidad, de inmediatamente lo asocian a un partido determinado, y no es eso. O sea, yo no lo veo así en términos de participación política de las personas con discapacidad. No hay que tener mayor conciencia por quién votamos o qué queremos hacer de la política pública. Entonces, yo creo que hay que empezar por casa, es decir, adoctrinar, es una palabra muy fea, pero la única forma de que las personas con discapacidad votemos por nuestros pares. Si el día de mañana se presenta Jaime, algún cargo de elección popular, téngalo por seguro que no saca 1000 votos, porque las personas con discapacidad no votan por los pares, no votan. Entonces, y hay cierto grupo de personas que también les es muy cómodo el asistencialismo y por ende votan por los candidatos que están acostumbrados a votar, que es el sector, discúlpenme que lo diga, pero de derecha, que acostumbra al asistencialismo. Entonces, no, estoy cómodo así, no tengo problema. Total, mira, yo tengo la pensión y con eso vivo. Y no me hablé de trabajo, si con la pensión me da miedo porque puedo perder la pensión. O sea, hay un montón de mitos entre medio que hace que la persona le tenga poca fe a la política pública, le tenga poca fe a la participación política. Entonces, es ahí donde también concuerdo con lo que decía Olga, que hay que hacer un movimiento social fuerte, unido. Lo vengo diciendo hace un montón de años, ¿no? Olga me conoce, no lo vengo diciendo de ahora, hace muchos años que vengo diciendo, oye, dejémonos de pelear el problema de cada uno, veamos los problemas comunes que tenemos, resolvamos eso y después vamos a los problemas particulares. Entonces, y eso se hace con una voz unitaria, con gente que tenga peso. Porque si voy a ir yo en nombre de la asociación Juan Martínez, no me conoce nadie, no tengo ningún respaldo, no tengo ningún peso en una mesa para enfrentarme a una autoridad. Entonces, hay que hacer y dedicarse con mucho menos a hacer un movimiento fuerte,
que para que ese movimiento sea capaz de golpear la mesa en buenos términos. Yo no quiero, yo no ando pateando mesas por la vida, no, es golpear la mesa en términos de decir, mire, estos son nuestras demandas, queremos que por fin se cumplan, que no me vengan a dar un dominal, oiga, sí, lo vamos a ver, que tal vez, que a lo mejor, que no, una mesa que tenga fuerza para poder impulsar los cambios. Ahí me quedo ahí para no... Muchas gracias por sus reflexiones, por su respuesta a las preguntas. En honor al tiempo, que la verdad que ha pasado muy rápido, tenemos una participante que quiere hacer una pregunta. Su nombre es Bianca Cuña. Si quiere puede prender el micrófono para que vamos después cerrando este primer conversatorio. Hola, mi nombre es Bianca, no sé si se me escucha bien. Sí, bien que se escucha bien. Ah, ya. Bueno, primero contarles que hace muy poco ya soy discapacitada. En realidad mi pregunta va dirigida porque estoy con una demanda laboral porque fui desvinculada. Trabajaba para un servicio público y fui desvinculada de manera muy arbitraria, donde me impidieron sacar mis medicamentos. Lamentablemente estoy en un juicio por vulneración de los derechos fundamentales y me gustaría saber a qué institución dirigirme como para poder pedir ayuda. Estoy con tratamiento psicológico, cardiólogo, neurólogo, inmunólogo, pero me gustaría tener la ayuda de parte de alguna agrupación de discapacidad, pero en el área jurídica. Y en realidad mi consulta es ahí, ¿a dónde me puedo dirigir? Yo pertenezco a la región del Biobío, específicamente en la comuna de Concepción. Muchas gracias, Bianca, por tu pregunta. No sé si alguno de los participantes, Olga, que pertenece a la octava región, tendrá Yo creo que algún Olga es la más espacio adecuada donde de la región. Sí, quizás mira, pueda... bueno, saludar a la compañera ahí. Em, Mira, tú tocaste un punto que es sumamente relevante y que todavía se está leve. O sea, no te quiero echar abajo, pero tienes que seguir peleando. Yo acá, lo único que sé, cuando yo, no sé si habrán abogados laboralistas que te pudieran llevar, digamos, el caso especial. Acá en Concepción yo no sé. Yo tengo personas que son abogados conocidos, pero que manejen toda la parte laboral, no tengo idea qué ser, ¿ya? Siempre me enviaba a gente a través de Senadi, porque Senadi debiera de tener esos contactos, debiera de por lo menos tener esa información para que personas como la persona que acaba de plantear su tema lo tenga claro, porque la gente vaga por todos lados preguntando con lo que ella está ahora diciendo. Entonces creo que debería ir a los tribunales del trabajo, ¿cierto? Para que ahí a lo mejor lo pudieran orientar. Me imagino yo que pudieran ver esta situación. Es lo que yo te podría... Bueno, adicionalmente, hay que comentarles que a lo mejor también podría asistir a la Corporación de Asistencia Judicial, que en la macrozona igual existen abogados que atienden casos de vulneración de derechos específicamente para personas con discapacidad. Cuando la vulneración se genera por causa de discapacidad, ¿ya? Y por otro lado, también recomendaría, o sea, tomar contacto con la ONG, que es la Defensoría de la Discapacidad, que también prestan asesoría, pero están medio colapsados. Yo, por lo que entiendo, como que están abriendo muy pocos casos por lo mismo. Es lo que conozco, yo no he, en lo personal, no he atendido los servicios de ninguno de los dos, pero al menos como un dato. Si me permiten, yo creo que los datos que da Jimena como Olga son bastante certeros, pero también yo no descartaría recurrir a la Contraloría General de la República.
porque si fue un organismo público el cual se desvinculó, tiene que estar ajustado a derecho. De lo contrario, la Contraloría puede hacer que no se desvincule, porque que te devuelvan tu trabajo. Entonces, independientemente de lo judicial, ¿verdad? También puedes apelar a la Contraloría General de la República, porque es el ente que los regula de alguna manera el sector público. Entonces, no es llegar y desvincular, porque, o sea, por lo que entiendo, Bianca, no te dejaron utilizar tus remedios, fuiste vulnerada en tus derechos fundamentales. Entonces, la Contraloría tiene que velar por cumplir la ley 20.422. Entonces, si no se está cumpliendo la ley dentro de los organismos públicos, la Contraloría tiene que zanjar y cortar el queque. Eso. Disculpa, Paolo en el chat puso la respuesta de lo que pregunta Bianca. Preguntarle a Bianca si ella tiene credencial de discapacidad. La resolución la tengo, pero aún no tengo la credencial. Pero Bueno, si 30 días. bueno, está avanzado. Entonces, como dice Pablo y puso en el chat, si nadie tiene un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial en todas las regiones, por lo tanto, ahí hay un abogado que te puede prestar ayuda. Sí, en realidad el abogado Senay tiene que ver con el tema de discriminación. Acá hemos tenido casos de personas, justamente Rodrigo, que fue presidente de nuestra corporación, también estaba desvinculado de un servicio público, y hay algunos diputados de acá que lo orientaron y lo tuvieron que volver a, digamos, a incorporar a la parte laboral. Sería bueno también a lo mejor algún diputado, estos leguleños, que de alguna otra forma también podrían interceder con estos servicios públicos para que se vuelva a retomar a la compañera y a su trabajo. Eso sería, yo creo, lo que podría aportar. Muchas gracias, Olga, también a Pablo que nos ayudó ahí en el chat. Bueno, para ir cerrando este conversatorio... Por favor, ya, por favor. Bárbara levantó la mano. Por Bárbara. favor, sí, yo estaba a la persona que está dirigiendo, haciendo de mediador de esta conversación. Bueno, estoy levantando la mano así precisamente porque Zoom no es soy una persona con, tengo baja visión, Zoom no es una plataforma muy accesible, por eso no escribo en el chat ni nada de eso, por eso lo estoy levantando la mano físicamente. Bueno, tenía 3 preguntas y además, pero lo principal es que quiero decirle algo a Bianca. Ya, porque además de tener discapacidad visual, lo principal es que soy abogada y bueno, yo, como decían algunas personas, en cada región hay un convenio de la Corporación de Asistencia Judicial con Senadis, pero además en cada región está la Defensoría Laboral y además no estaría de más que tú te dirigieras al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, yo no sé, yo sé que hay que respetar los tiempos. Tengo 3 preguntas, o por lo menos déjenme hacer una. Dale, Bárbara, haz tu pregunta, no hay problema. Ya, gracias. Es una pregunta para Jimena. Yo en este tema de tener discapacidad es muy reciente. Hay un concepto que usted mencionó, que es el de asistencia personal, que era respecto de esta tríada en la que hay que trabajar. ¿A qué se refiere la asistencia personal? Bueno, bien brevemente, porque igual en nuestra fundación aprovecho de comentarles que vamos próximamente a realizar algunos talleres para poder ir explicando también estos conceptos, de qué se trata, ¿ya? Pero la asistencia personal es un rol, ¿cierto?, de una tercera persona que es un apoyo humano, es un servicio de apoyo humano que apoya a otra persona que requiere realizar sobre todo actividades de la vida diaria o actividades instrumentales para desarrollar y poder realizar las actividades que desea realizar. Siempre acá es importante destacar que es la persona con discapacidad la que toma las decisiones respecto de su vida. Desde cuestiones muy pequeñas como elegir su ropa, donde claro, yo puedo elegir mi ropa, pero el asistente personal me ayuda a, ¿cierto?, vestir esa ropa, o cuando mis condiciones físicas no me lo permiten, o a elegir el color cuando una persona con discapacidad visual quizás no puede identificar, otra persona lo puede hacer, ¿ya?
Pero la otra característica que tiene la asistencia personal tiene que ver con que es un rol remunerado, es considerado un trabajo y como tal es remunerado, debe ser contractual, debe tener las normativas laborales según cada país, y esto no es nuevo, probablemente sea un poco nuevo en Chile, pero a nivel internacional se ha venido desarrollando legislaciones en diferentes países. Costa Rica, por ejemplo, tiene una legislación de hace un par de años que está normando la entrega del servicio de asistencia personal, y así en otros países ya más desarrollados, donde esto ya ha alcanzado un estándar de como servicio que es también un derecho garantizado para las personas con discapacidad. Pero en Chile nos faltaban bastante todavía para eso. Gracias, sí, creo que es un tema interesante que me gustaría profundizar, pero no, no voy a seguir haciéndote más preguntas. Tengo otra pregunta que es para doña Olga. Ya, diga nomás. Señora Olga, usted habló de que no sé si en su región o a nivel nacional hay retrocesos en materia de discapacidad. Concretamente, ¿cuáles son esos retrocesos? Bueno, yo creo que los retrocesos se dieron producto de la pandemia, ¿cierto? En que las personas con discapacidad, yo hablo de retroceso de las personas con discapacidad en activarse, en seguir permanentemente activa frente al movimiento, a ir a demandar necesidades o demandar apoyo, demandar lo que se necesita, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque se enfermaron, tomaron temor y porque lamentablemente la familia como que los dejó quedarse en casa. Ahora yo te digo, tengo 3 organizaciones. Todas las organizaciones están con problemas para seguir participando. Llegan 6, 7, 8 reuniones, donde la ley dice que tienen que haber 15 mínimo. Entonces, a mí me preocupa eso. Entonces, eso permite que no se vaya avanzando. Y lo otro, que acá se está creando una mesa regional de discapacidad, pero ya han habido varios intentos, y hay una división tremenda entre una discapacidad y otro. ¿Me entiende? Por ejemplo, la discapacidad visual, no que nosotros la discapacidad física solamente consigue para las personas con discapacidad física. Ese tipo de situaciones no permite avances. Entonces, esta mesa se ha intentado varias veces, como le digo, crear. Ahora está creada hace como 15 días, un poco más, con nuevas personas. Entonces, yo lamentablemente cuando veo que no hay avance, no puedo participar en algo así. Entonces estoy participando en otras mesas de salud, ¿cierto? En el tema del fósil, lo que a mí me permite para ir avanzando, porque lamentablemente los retrocesos se generan producto de que las personas con discapacidad no tienen claro para dónde va la micro, como le digo yo, no tienen el compromiso, porque como que dirán, los demás hagan, no, que tú eres dirigente, tú hazlo, pasó esto, no, Olga, mira, me llaman, mira, tengo esto, hoy ¿sabes qué? No sé, me pasó esto, tengo un problema, no puedo salir de mi casa, hay estacionamiento de vehículos afuera, están los comercios ambulantes. Entonces, eso es como que parece que nosotros, como hicimos tanto por ello, de alguna forma, con tanto sacrificio, como que parece que esperan que los demás que ya hicieron les solucionen todos los problemas en base a ese retroceso. Y ese retroceso es el que a mí me preocupa. Ese es el retroceso que a mí me preocupa, ¿me entiendes? Sí. Eso, bueno. Muchas gracias. Y la última pregunta, que no va dirigida a nadie, a ninguno de los activistas en particular, puede responder cualquiera, es dejando de lado la ley TEA, ¿qué ha hecho este gobierno o qué tiene en agenda este gobierno en materia de discapacidad? No sé si, mira, yo lo único que sé es que se está trabajando en un plan nacional de cuidados, ¿ya? Es lo que yo sé. Todavía no sé si Jaime puede tener más información, pero yo he estado participando en justo el otro día, antes de ayer nomás, acá en el gobierno regional, se formó una mesa, digamos, de lideresas y con gente de la ONU Mujeres, para ver el tema de cuidados, ¿ya? Cómo que se quiere de alguna forma implementar, ojalá le decía yo a la autoridad, una política pública, pero que realmente se cumpla con los recursos humanos y económicos, y además con algún ente que fiscalice que se cumpla,
¿ya? Y, Eso es lo que yo tengo como claro. y ¿cómo en materia de cuidados? O sea, ¿cuidadores? ¿Qué cosa? Para las cuidadoras. ¿Por qué? Ya, perfecto. Porque resulta que en este minuto la cuidadora que está, generalmente, que en mi caso igual, generalmente son mujeres que se hacen cargo de una persona que quedó en situación de discapacidad postrada o que necesita cuidado y que no tiene quien más la cuide. Tiene que dejar de trabajar y al momento de empezar a cuidar a la persona, a su familiar, fallece esa persona y queda esa persona con discapacidad porque se aísla y solamente se preocupa de cuidar a la persona, no sabe cómo hacer la fuerza necesaria, entonces se va creando un sistema, digamos, una situación de discapacidad, ¿ya? Ujú, Y no tiene remuneraciones. Y además que todos estos centros de atención, de los eliantes, que llaman los adultos mayores, no existe para las personas con discapacidad que no tengan la edad del adulto mayor. Entonces, y el servicio de personas que la pudieran cuidar es muy caro, ¿ya? ujú. Eso Gracias, a grandes rasgos. gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu pregunta. Juan, También te pedimos las disculpas por no haberte visualizado, pero el Zoom no nos hace ver a todas las pantallas que tenemos ahora conectadas. Pero muchas gracias por tu pregunta. Lamentablemente estamos pasados del tiempo con nuestra intérprete que se tiene que también retirar, pero comentarles que vamos a tener también un segundo espacio de conversatorio con activistas para seguir profundizando. Así que queremos principalmente agradecer a todos los asistentes, especialmente a nuestra intérprete, que es Tamara Einzin, por su presencia de hoy, y finalmente invitarles a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, donde podrán encontrarnos como Núcleo Discas. Muy buenas noches y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos a y todos. todas. Chao. Chao, chao. Chao.